bendiga a todos. Vamos a continuar desarrollando el tema que hemos venido ya por varias semanas, los días miércoles, y siempre le pregunto a usted si los temas, lo que estamos viendo acá, que obviamente se amplían los discipulados o hay más confianza para poder ampliarlo, le está sirviendo a su vida, si está pudiendo ponerlo en práctica, si está entrando a una nueva etapa de consagración, porque sería muy triste que nosotros solo supiéramos el tema de la consagración en todos sus ángulos, en todo lo que la Biblia enseña, y que nosotros no estuviéramos consagrados, o que no haya una diferencia entre el momento en que empezamos a ver estos temas y terminemos de ver estos temas. Es importante que usted que viene los miércoles, ya sea como discipulador o como oveja, se pregunte realmente, ¿usted está más consagrado hoy que ayer? Es importante. Porque si usted me dice, pastor, yo solo sé un poquito más de la consagración, pero no me puedo consagrar. Bueno, y uno tiene que ser honesto delante de Dios, ¿verdad? Porque al pastor le podemos decir cualquier cosa y al discipulador le podemos decir cualquier cosa, pero a Dios no. Él conoce realmente si estamos caminando de este punto hacia este punto. Bueno, vamos a ver hoy la ley del espíritu de vida. La última vez que enseñé sobre Romanos capítulo 7 y hoy voy a enseñar sobre Romanos capítulo 8, donde vemos la ley del espíritu de vida. Tal vez solo para recordar, y ojalá que usted haya tenido la oportunidad de estudiar, meditar sobre la ley en los miembros. El capítulo 7 habla de eso, la ley de Dios, la ley del pecado y de la muerte, y ahora la ley del espíritu de vida. Hay varias leyes ahí. Tal parece que nosotros no podemos estar sin una ley, pero si hay que estar bajo una ley, hay que escoger la ley del espíritu de vida. Amén. Muy bien. Romanos entonces capítulo 8 y verso número 2. Dice así: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, yo creo que lleva al apóstol Pablo a vivir una experiencia dramática, yo diría triste, pero que indudablemente puede ser nuestra propia experiencia. Los que vinieron hace 15 días y oyeron este tema recordarán que se hizo la pregunta si Romanos capítulo 7, en algunos versos específicos que vimos ahí, hace referencia a un hombre inconverso o a un cristiano carnal. Y es que los teólogos siempre dan sus opiniones, pero por lo menos nosotros llegamos a la conclusión que Romanos capítulo 7 es la situación de un hombre ya en Cristo, pero que no ha encontrado todavía cómo liberarse precisamente de la ley del pecado y de la muerte. Por eso recordará usted bien que hay un grito de desesperación. Yo no sé si usted alguna vez ha llegado a gritar de esa manera: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Querramos o no querramos, nuestro cuerpo, si el Señor no viene en esta generación, o si no viene antes de que nosotros partamos, nuestro cuerpo va a morir, lo querramos o no lo querramos. El mes pasado creo que el Señor nos recordó que los cuerpos se mueren, ¿verdad? Y varios de nuestros hermanos partieron a la presencia del Señor, algunos cercanos, otros más lejanos, pero partieron a la presencia del Señor. Entonces aquí el apóstol hace una aseveración y nos habla acerca de la ley, que vamos a ver qué es esto, ¿verdad? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Quiere decir que solamente los nacidos de nuevo pueden experimentar este poder liberador
Qué interesante, ¿verdad? Porque la ley, Esperanza estudió leyes. Y no sé cuántas leyes sean las leyes que hay que estudiar para Guatemala, pero son muchas. Aún el juez que dictó en un histórico juicio a la ex vicepresidenta del país, ayer tuve la oportunidad de ver algo de eso, y él estaba viendo tantos papeles, ¿verdad? Para los que lo vieron, que tenía que tratar de ver cómo se recordaba del artículo tal y el artículo cual. Pues son muchas leyes, ¿verdad?, sobre las cuales él iba a llamar a juicio a esta mujer por 3 delitos, ¿verdad? Eso lo ha visto usted en la televisión o tal vez en las noticias. Pero parece que las leyes estuvieran para apresar o para complicar la vida de las personas. Mucha gente, y hasta usted puede tener esa idea, que la ley sirve para restringir. Pero esta ley que es del Espíritu de vida en Cristo, usted va a ver que también sirve para restringir el viejo hombre. Y tal parece que mientras más nosotros anhelamos consagrarnos, realmente lo que el Señor quiere es restringir ciertas cosas que todavía están ahí latentes o en la ley de los miembros, o esta otra ley que la define como la ley del pecado y de la muerte. Yo lo grafico de esta forma: 2 fuerzas opuestas muy fuertes, una contra la otra. Una, la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿verdad? Y la otra, la ley del pecado y de la muerte. Es una batalla muy fuerte. Son fuerzas que se oponen, pero note usted que el verso 2 del capítulo 8 de Romanos nos indica que una de ellas ha ganado. Y ha ganado sobre la base del sacrificio de Cristo. Una de las cosas que más me preocupa a mí es que nosotros conozcamos mucha Biblia, pero que practiquemos muy poca Biblia. Porque la palabra de Dios nos va a juzgar. Fíjese que la Biblia habla de un tribunal de Cristo. Y quiera o no quiera, usted va a estar en el banquillo de los acusados. No para ser juzgado para perder su salvación, no. Pero todo el que es hijo de Dios un día dice que hemos de estar frente al bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Y ahí lo que van a tomar como base es la palabra de Dios que usted ya conocía. Entonces, el conocerla nos hace responsables de darnos cuenta que en nosotros hay una batalla, y creo que estamos muy conscientes de ella, todos aquí, ¿verdad? Ninguno de ustedes no ha descubierto esa batalla. Todos la hemos descubierto, ¿verdad? Pero una se opone a la otra. Pero el verso 2 dice que la ley del Espíritu de vida nos ha libertado. Es un hecho real, pero que tenemos que echar mano de esa verdad por la fe para obtener las victorias que necesitamos, porque tal pareciera que la otra es la que ha ganado. Ok. Mire lo que explica entonces el apóstol Pablo a partir del verso 3. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, y hace referencia a esa ley que tenían precisamente los judíos. La ley vimos que era santa, que era buena, que transmite el carácter de Dios. Pero dice que esa ley no pudo, lo que no pudo hacer esa ley, porque esa ley era débil. ¿Pero por qué era débil esa ley? Por causa de la carne. Entonces dice, Dios lo hizo
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. Es interesante esa frase, en semejanza de carne, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Muy interesante, pero si no, no avanzo. Dice en semejanza de carne de pecado, porque Él no tenía pecado, nunca tuvo pecado. Eso es algo que nosotros creemos, ¿verdad? ¿O usted cree que el Señor pecó? Si el Señor pecó, estamos en nuestros delitos y pecados, hermanos amados. Entonces dice que Dios lo hizo. Lo que no pudo hacer la ley, yo quiero que usted note que otra vez aquí Pablo pone en contraposición una cosa con la otra. Ya puso la ley del espíritu de vida en contraposición con la ley del pecado y de la muerte. Ahora dice, pues lo que la ley no pudo hacer, desde Moisés hasta Cristo, la ley se supone que tenía el interés o el propósito de sacar a luz el pecado. Pero los hombres se llenaron de religión vez tras vez, queriendo guardar la ley. El mismo Saulo de Tarso, que aunque se define como irreprensible, no podemos pensar que él iba a obtener realmente salvación por medio de esos mandamientos, porque él mismo al recibir ya revelación, siendo salvo, dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, porque el propósito de la ley era sacar a luz el pecado. Pero la carne continuamente llevaba al hombre al pecado. Entonces Dios tuvo que hacer lo siguiente, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado. Aquí está hablando del Cordero de Dios. Dice, condenó al pecado en la carne. Mire, este verso es crucial que usted lo rumee, lo mastique y lo dijera. Porque puede ser que entendiendo esto, no tanto en su mente como conocimiento, sino que entendiendo como una verdad liberadora, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo vamos a conocer esa verdad? Es una verdad que se nos revela de espíritu a espíritu. El espíritu mismo de la letra, no la letra en sí, no el conocimiento en sí, sino que el espíritu de la letra se vuelve un rema, se vuelve tu verdad. Y lo que está diciendo es que el Señor, ¿se acuerda que dice Hebreos que le preparó cuerpo al Verbo, a su Hijo? Me preparaste cuerpo. Un cuerpo que vemos aquí que es en semejanza de carne de pecado. Pero indudablemente no tenía pecado él. Él cargó todo nuestro pecado. Si nosotros tuviéramos una estadística de los pecados que llevamos cometidos, la lista es larga, ¿verdad? Si somos honestos, la lista es larga. Y la pregunta es, ¿cuánto faltará? Lo maravilloso es saber que toda esa gran lista, desde que empezamos a pecar hasta el último pecado sobre la tierra, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Y Él cargó todos esos pecados de toda la humanidad. Es algo difícil de entender, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo. Y entonces dice que como ofrenda, ese cuerpo que era ofrenda, por el pecado, en sustitución de los machos cabríos, en sustitución de las ovejitas, en sustitución de todo lo que se había establecido por la ley, yo le puse en rojo lo que Dios hizo y como la cruz del Calvario, la muerte de Cristo condenó al pecado en la carne. Nosotros no podíamos dejar de pecar teniendo una ley que era débil. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Entonces Dios mandó a un hombre, solo que sin pecado, que era perfecto hombre y perfecto Dios, pero veámoslo como hombre, lo mandó y con cuerpo de carne, como sacrificio. No solamente nos demostró que podía vivir sin pecado,
Obviamente no había naturaleza pecaminosa ahí, pero al morir en la cruz del Calvario condena al pecado en la carne. Obviamente tenemos que seguir viendo lo que dice el verso 4, pero note que eso es un hecho realizado. Si nosotros logramos entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos apelar cada vez que estemos frente al pecado o estemos frente a la tentación, a la verdad que nos puede liberar y decir, no lo hago, no lo voy a hacer. Entonces dice el verso 4, bueno, aquí dice, estoy tratando en esta frase de condensar lo que se traslada en el verso 4, dice, o en el verso 3, dice, Dios condenó al pecado de los hombres y la condenación tuvo lugar en la carne de Jesús. Yo quiero que usted vea, y yo sé que a veces para evangelismo uno utiliza esas frases, o un evangelista utiliza esas frases, y es que realmente Cristo fue un pararrayos. Su carne fue un pararrayos donde toda la ira de Dios se descargó contra el pecado, porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Alguien tenía que morir y el que murió fue Jesús en sustitución nuestra. Si eso a uno ya no lo conmueve, hermanos amados, ya no nos conmueve nada. Lo hemos oído tantas veces, nos lo han enseñado tantas veces, nos lo han dicho tantas veces, pero ya no nos conmueve, porque lo más grandioso es eso. Aleluya. Él fue el pararrayos, el que tenía que morir ahí era usted y era yo. Pero Él nos sustituyó. Entonces, la condenación del pecado tuvo lugar en la carne de Jesús. El gran problema de Dios era cómo desarrollar la misericordia y cómo darle lugar a su ira por el pecado. Su misericordia se desarrolló al enviar a su Hijo. Se evidenció. Y su ira se descargó en su propio Hijo. Ahora, si eso no nos motiva a nosotros a cambiar, hermanos, si eso no nos motiva a nosotros a consagrarnos, difícilmente vamos a encontrar la liberación de la ley del Espíritu. Entonces, el verso 4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Fíjese que muchos creen que como ya no estamos bajo la ley, y obviamente no estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo una ley más tremenda, que es la ley del Espíritu. El ejemplo sencillo que dio el Señor es que dice, oíste decir que todo aquel que adultere con la mujer de su prójimo, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos. Mas yo os digo, dijo Jesús, que el que solo la mire y la codicie, esta sería la cosa. ¿Qué porcentaje de cristianos mirarán a una mujer y no la codiciarán? Estoy hablando de los varones. Sospecho que el porcentaje es alto. ¿Y usted qué sospecha? Use el don de la sospecha hoy. Y tremendamente podemos acostumbrarnos a dejar pasar eso por alto. Yo a donde voy le pregunto a las mujeres, fíjese que todas responden igual.
Si ustedes como mujeres cristianas perciben cuando un hombre cristiano en la iglesia las ve raros. Y todas me dicen que sí, lo perciben. Entonces quiere decir que hay problemas en la iglesia. Que hay mucha concupiscencia en los ojos, mucha lascivia en los ojos. Y cuando tengo confianza también les digo a las hermanas, aunque no es el lugar donde yo pastoreo, que cuiden cómo vestirse para no despertar más esa lascivia y esa concupiscencia. Amén. Porque no me va a dejar usted mentir que hay maneras de vestirse hoy que atraen más las miradas. No es lo mismo un escote al ombligo, ¿verdad? Que un escote prudente, ¿verdad? Ahora, hermanita amada, ¿ha visto usted cuando su escote atrae las miradas? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿Ha tenido esa experiencia? Bueno, no me conteste, solo medite. Ah, sí, hermano, cuando yo era joven. Porque indudablemente estamos en comunidad cristiana. La iglesia no es solo de hombres, ni es solo de mujeres. Aquí nos reunimos hijos e hijas de Dios, que debemos de ser todos cuidadosos unos a otros. Dice, el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Mire, lo que Cristo hizo hace que el requisito de la ley, ¿y cuál es el requisito de la ley? La santidad, el carácter santo de Dios. Ese es el requisito de la ley. Eso es lo que traslada. Pero dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, pero pone un requisito, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando yo ando conforme a la ley del Espíritu de vida, se cumple en mí el requisito de la ley. Y note que al andar en esa ley del Espíritu, lo que estoy haciendo es entregando mi debilidad al Espíritu, para que se cumpla en mí el requisito de la ley, ganado en la cruz del Calvario, donde el Señor en su carne dice que condenó al pecado. Yo me pregunto, hermanos amados, como iglesia local, y obviamente es un deseo que puede ser muy difícil de cumplir en cualquier iglesia local, pero ¿cuándo lograremos que los jóvenes, nuestros jóvenes, no caigan en pecado sexual? ¿Cuándo nos preocuparemos los padres por evitar el pecado sexual en nuestros hijos? ¿Cuándo dejaremos de ver señoritas embarazadas antes del matrimonio en las iglesias? En el mundo, todo el tiempo. Es el mundo. Y las señoritas que no están embarazadas, pues lamentablemente, solo lo que faltó fue embarazarse. Entonces, qué importante es que desde la familia, porque ¿qué es más importante? ¿La familia, el hogar para un joven o la iglesia? ¿Qué es más importante? Dígame. La familia, por supuesto. La iglesia está en segundo plano. El primer plano es el hogar, donde los padres debemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Dónde se le enseña a vestirse a una joven? ¿Dónde?
¿En la iglesia? En la casa. Es en casa donde mamá ve lo que se puso, donde papá ve donde se puso y dice, así no salís a la calle. ¿Alguna vez usted recibió algo de su papá que le dijo, así no me vas a salir de la calle? ¿Lo recibió? Hoy ya no se recibe eso. Hoy a los papás les viene guango todo. Entonces estamos perdiendo el contenido de lo que significa andar. Por eso le puse en rojo aquí, andar, andamos. Hay dos maneras de andar para el cristiano: andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Y yo creo que nosotros como padres, y ustedes tienen discípulos en sus discipulados que son padres, hay que enseñarles qué significa andar en el Espíritu y qué significa andar en la carne, para que estos padres les enseñen a sus hijos. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces en los discipulados están los papás pero no están los hijos? A veces hay algunos hijos que buscan cualquier excusa para no llegar, ¿verdad? Fíjese que esa palabra rojo, que en rojo andamos, es peripateo. Me gusta mucho porque nosotros, no sé si solo es en Chapinlandia donde decimos patear, ¿verdad? Así que patear como que de alguna manera viene de pies, ¿verdad? Y obviamente caminamos con los pies. Y peri es una preposición que habla alrededor, ¿verdad? O sea que abarca, que puede ir en todas las direcciones. Entonces en el griego peripateo es ir en todas las direcciones. Pero las acepciones que son muy ricas, dice, literalmente es caminar. O sea, yo lo que estoy haciendo es peripateo. Esto es caminar. Pero ya aplicado es abrirse camino. Si usáramos esa frase, los que nos abrimos camino en la carne o estamos abriendo camino en el Espíritu. ¿Entiende el concepto? El progreso, o sea, cómo va a progresar uno en la carne o cómo va a progresar uno en el Espíritu. Hacer debido uso de las oportunidades. ¿Usted cree que la carne nos da muchas oportunidades? Todos los días, a toda hora. ¿Verdad que sí? Pero también el Espíritu nos da oportunidades. Todo eso habla peripateo. La palabra, diríamos equivalente en el hebreo, habla de vivir. Andar es vivir. Entonces uno podría pensar los que viven conforme a la carne o los que viven conforme al Espíritu. Me gusta lo que subraya ahí, para regular la propia vida. Peripateo es regular. Tú vas a regular tu vida viviendo conforme al Espíritu, pero la vas a desregularizar o la vas a regular viviendo en la carne hacia las cosas de la carne. Y eso de regular habla también de reglas, ¿verdad? Entonces, yo puedo, al aprender a vivir en el Espíritu, regular mi propia vida andando precisamente y estableciendo lo que en algún momento creo que les trasladé, marcos de santidad. El mejor marco de santidad lo tenemos en Cristo, pero también tenemos buenos ejemplos. Busquemos en la iglesia buenos modelos de santidad o de consagración. Más de alguno debe haber, ¿va ustedes? Jóvenes, busquen modelos de santidad o sean modelos de consagración. Claro, nuestro evangelio o el evangelio que vivimos se ha diluido tanto en estos tiempos. Una jovencita que hoy no está acá, ayer me mandó un video, muy asustada, de una de nuestras, no de nuestras, bueno, de las iglesias que hay en Guatemala, pero no es nuestras. Una de la gran oferta de iglesias que hay.
muy, muy interesante la iglesia para los jóvenes, porque en el video lo que había era un DJ en el púlpito, como que yo estuviera aquí con esas cosas. Y lo que había era una fiesta en la iglesia, donde los jóvenes están moviendo, bailando. Y yo conozco jóvenes que van a esa iglesia. Entonces ella se asustó mucho y me dice, mire, hermano Sergio, lo que está sucediendo. Bueno, eso hace rato. Hace rato que está sucediendo. Y obviamente, yo lo que entiendo es que el criterio de ese pastor, que en una boda lo conocí, es que los jóvenes ya no vayan a las discotecas. Ese es su criterio. Porque mucho peligro. Entonces hagamos del templo una discoteca. Entonces, bajo esos parámetros actuales, ¿cómo pueden nuestros jóvenes lograr discernir qué es vivir en la carne y qué es vivir en el espíritu? Yo les aseguro que un gran porcentaje de ellos no lo sabe o se hacen los locos. Entonces, peripateo es andar en la carne, o regulamos nuestra vida para andar en las cosas de la carne o regulamos nuestra vida para andar en las cosas del espíritu. Llevar a cabo uno mismo, dice. Peripateo tiene que ver con lo que uno decide. Pasar la vida, o sea, todos los aspectos de la vida. Andar en la carne es tomar decisiones en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis tiempos de tradición evangélica, que tuve maestros muy interesantes en teología, les gustaba usar una palabra rimbombante de domingo que es la dicotomía, que lo que habla básicamente es de separar una cosa con otra, ¿verdad? Y ellos hablaban de la dicotomía griega, que realmente en el pensamiento filosófico de los griegos separaban lo que era lo del cuerpo y separaban, o materia, y separaban lo que era del espíritu o del alma. Y a veces los cristianos hacemos eso. Definimos que la vida del templo, para nosotros la vida de la carpa, es una, y nuestra vida siguiente, o sea, lo que no hacemos en la carpa es otra. Eso es una dicotomía. Y entonces en la vida del templo, que algunos la viven 2 horas a la semana, otros máximo 6 horas a la semana, pues intentamos vivir en el espíritu, o lo que nosotros creemos que es el espíritu. A veces vivimos una religiosidad. Y el resto de horas de la semana, en el rol del trabajo, decidimos vivir en la carne o andar en la carne, porque negociamos en la carne. Estudiamos muchas veces en la carne. Manejamos muchas veces en la carne. Trabajamos muchas veces en la carne. ¿Me estoy dando a entender? Y realmente la idea que da peripateo al andar en el espíritu es todo el tiempo. Por eso Peri habla de todo. Andar en la carne es que hagamos todo en la carne. Y a veces podemos ser sorprendidos por el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a sorprender estos días, donde nos va a confrontar, hermano. Y nos va a confrontar con nosotros mismos. ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? Y nos lo va a decir. Y usted no se va a poder enojar con el Espíritu Santo. O tal vez sí, ¿verdad? Porque con el pastor se puede enojar, con el anciano se puede enojar, con el predicador se puede enojar, con el discipulador se puede enojar. Porque al fin y al cabo es una excusa. Pero con Dios no. ¿Entiende el concepto de andar? Dice, los que no andamos conforme a la carne, regreso al verso,
sino conforme al Espíritu. Hacemos efectivo el sacrificio de Cristo para todos los días. No solo para el momento en el que nosotros nacimos de nuevo y que lo dejamos en nuestro recuerdo de hace tantos años. Porque fíjese que lo sorprendente es que un ministro de Dios hasta puede predicar en la carne. Los hermanos de la alabanza pueden hacer todo en la carne. O sea, es decisión. Usted puede servir también en la carne. Lo que necesitamos es distinguir. Ahora, mire, a estas alturas del partido, ¿usted logra distinguir lo que hace usted en la carne? ¿O no lo logra distinguir? ¿Lo logra distinguir usted? Yo creo que todos lo logramos distinguir y eso es bueno, porque entonces nos podemos arrepentir y podemos tomar decisiones de pasarnos de la carne al espíritu, porque si no lo sabemos, y yo creo que un recién convertido no lo sabe, por eso tiene que ser tomado de la mano, ¿verdad? El niñito, digamos en el plano natural, el niñito no sabe, mire, es feo lo que le voy a decir, pero se me vino eso. ¿Usted sabe que hay niños que comen heces fecales? Si un niño es dejado en un corral por horas y le da hambre, él empieza a comer las heces y no sabe, no hace diferencia. Y claro, la mamá enojada, pero a la que hay que darles a la mamá, pero no literalmente, ¿verdad? Porque lo dejó ahí. Pero eso sucede. Tal vez ahora ya no mucho, ¿verdad? Porque les ponen pañal, ya no se puede quitar el pañal. Pero no hace diferencia. Lo que tiene es hambre. Entonces un bebé espiritual no hace diferencia. Por eso a un bebé espiritual nosotros no lo podemos legalizar, no le podemos decir, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque lo vamos a dañar. Tenemos que enseñarle, tenemos que tomarlo de la mano. Pero aquí no hay ningún bebé espiritual, ¿verdad? Ya no. Hay diferentes niveles de crecimiento espiritual, pero eso, gracias a Dios, nos permite, porque dice que el que va agarrando madurez discierne por los sentidos que tiene, los últimos versos del capítulo 5 de Hebreos, ejercitados, ¿se acuerda? Discierne entre el bien y el mal, porque hermano, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo mucho más antes. Muy bien. Entonces, andar en la carne versus andar en el espíritu. Ese es el problema de la vida cristiana. Ese problema lo tuvimos hoy, lo vamos a tener mañana y pasado y antes de morirnos. ¿Cuánto tiempo vamos a andar en la carne durante un día y cuánto tiempo vamos a andar en el espíritu? Ojalá que la balanza, que yo creo que ahorita se inclina a andar en la carne, de verdad nosotros podamos andar en el espíritu, hermano. Y tenemos que tener ese testimonio. ¿Usted sabe cuándo anda en el espíritu? Ok, eso está bien. Bueno, el griego usa para los carnales sárquicos versus neumáticos o neumáticos. ¿Sárquicos o neumáticos? Tenemos que tomar una posición. Veamos lo que sigue diciendo el apóstol en el verso 4. El requisito de la ley. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, eso lo vimos cuando hablamos acerca de la renovación de la mente en esta serie de temas que hemos manejado los miércoles. Ponen la mente, ¿se acuerda? El fronema, dice el original, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bueno, aquí hay una frase que dice poner la mente, ponen la mente. ¿Dónde pone usted la mente? Eso le va a ayudar mucho a saber si es sárquicos o neumáticos. Literalmente. Mire, la mente es algo prodigioso, ¿verdad? Este domingo que vino el hermano Manfredo, yo tuve la foto
de la tomografía, creo que fue tomografía, lo que corta así es tomografía, ¿verdad? O resonancia, donde aparecía todo el área después de su derrame cerebral. Ocupaba, creo que un 40-50% de su cerebro, la hemorragia. Y por eso los médicos pensaban que él se iba a morir. Y mi hermana, que es médico, me imagino que los pronósticos de alguien así, por edad, por hipertensión y por tantas cosas, era para morir. Obviamente todos estamos convencidos que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Yo recuerdo que por alguna razón, cuando yo vi eso, después vi una sin hemorragia. Y yo le escribí a Manfredo, hijo, le dije, mira, el Señor me mostró esto. Entonces yo sabía que no se iba a ir y que Dios iba a hacer un proceso, un trabajo ahí. Pero lo que le quiero decir es más que nada lo que es el cerebro humano. Yo entiendo que la sangre, no soy médico, mata neuronas, ¿verdad? La hemorragia se inflama, pero hay daño cerebral, ¿no es cierto? Y ese daño se traduce en neuronas dañadas, conexiones que no se hacen. Y por eso usted sabe que vemos que una persona que tiene un derrame cerebral o a veces queda paralizada de la mitad de su cuerpo, un brazo, una pierna, ojos, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero como que el cerebro de parte de Dios, porque obviamente estamos hablando de un milagro, en el caso de él se está recuperando. ¿Sí? Se está recuperando. Y si el cerebro como órgano, por el poder de Dios, se recupera, se regenera, ¿cómo no se va a renovar nuestra mente? Ahora, dice, la mente puesta en la carne y la mente puesta en el espíritu. Entonces, indudablemente nosotros tenemos que saber qué significa eso y cuándo yo estoy poniendo la mente en la carne. Mire, poner la mente en la carne no significa solamente los pecados sexuales. Yo se lo he dicho varias veces. Una vez yo estaba sentado, perdón, aquí estaba el doctor Ríos, allá había otro ministro, porque nos tocaba turnos a los presbíteros para ver qué necesitaba él o cualquier situación o para ministrar, lo que fuera. Y recuerdo que el ministro que estaba de aquel lado se levantó, me imagino que fue al baño. Y el hermano Otto me dijo, este es un carnal, me dijo. ¿Quién? Le dije yo, el que se acaba de levantar. Ay, Dios mío, dije. ¿Y usted por qué dice eso? Le dije yo, ¿verdad? Porque no quiere dejar su trabajo para servir al Señor. Una mujer aquí. Entonces, ¿qué es ser carnal? Generalizado, pensar solo en lo de abajo, lo de la tierra. Y todo lo que eso significa. O sea, por carnales, nosotros podemos dar prioridad a las cosas de la tierra. Y por eso a veces entramos en tratos. Porque no queremos desconectarnos de las cosas de la tierra. Y por amor nos empiezan a desconectar de las cosas de la tierra. En el caso de este ministro, yo creo que su pastor miraba en él características muy importantes para servir de tiempo completo. Pero obviamente no lo iba a obligar. Porque si algo vi en el doctor Ríos es que no obligaba a nadie, ni lo manipulaba. Yo mismo dejé mi trabajo, muy bien remunerado,
Acababa de nacer mi primera hija, se suponía que estaba empezando el hogar, tenía un excelente trabajo y había que hacer muchas cosas, pero me llamaron a tiempo completo. Y Sergio Noriega dijo sí. Solo que no estaba listo. Por eso los llamados tienen que ser para un hombre, para un tiempo, para un lugar, para una necesidad. Y a los 6 meses yo me le eché atrás al doctor y le dije, hermano Otto, yo no estoy listo. Y él tuvo todo, como buen pastor, me comprendió. Me quedé a medio tiempo 1 año más, hasta que, y muy amativo, porque fue como 1 año y medio donde gané la 10ª parte de lo que yo ganaba en ese trabajo, aunque volví a la misma empresa. Pero tuve que empezar otra vez de abajo. Yo no estaba listo. Tenía que establecer todavía los cimientos de mi hogar. Que a veces podemos estar listos para una cosa, podemos no estar listos para otra. Indudablemente alguno de ustedes estará pensando, este hermano Sergio también era carnal porque no dejó su trabajo. No, no fue por asuntos de dinero. Fue por otro tipo de situaciones que yo vi que no era tiempo. Bueno, le cuento esto porque muchas de las cosas que a usted le pasan, usted no las cataloga como carnales. Darle prioridad a su trabajo por las cosas de Dios, en algún momento el Señor o el Espíritu se las puede catalogar a usted de carnales. Al fin y al cabo, el Espíritu que tiene usted adentro es el que le va a decir o no le va a decir. Y según sea el caso de cada quien, porque no todo es exactamente igual. Entonces, ¿qué será poner la mente en la carne? ¿Qué será poner la mente en las cosas del Espíritu? Avancemos un poquito más. Las 2 leyes de la vida. Katasarka en griego está en Romanos descritas, capítulo 7, del 7 al 24, lo vimos hace 15 días. Y kataneuma, la ley de la carne y la ley del Espíritu. Romanos 8, del 1 al 11, que es lo que estamos estudiando. Pero no es cata de esa es otra cata. Poner la mente en algo. Veamos lo que dice Mateo 16, 23. Veamos unos ejemplos. Dice, pero volviéndose él, es decir, Cristo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces quiere decir que poner la mente en la carne es pensar las cosas de los hombres. En el caso muy específico de Pedro, usted que ha estudiado y ha oído tanto de Pedro, ¿qué cree usted que eran las cosas de los hombres en donde Pedro puso su mente para decirle, Señor, nunca tal cosa te acontezca que vayas a la cruz y te mueras? ¿Qué estaba pensando Pedro? En cuidarlo, dice. ¿Y qué más estaba pensando Pedro? ¿Perdón? ¿Que no sufriera? ¿En qué más estaba pensando Pedrito? ¿Cómo? ¿En no perderlo? Él estaba pensando en un reino terrenal. Yo creo que no estaba pensando ni en Cristo. Él quería su hueso, como el montón de cristianos que el 6 de septiembre van a ir a votar para que les den su hueso. Yo le aseguro que a pesar de toda la corrupción campeante, hay un montón de cristianoides que están haciendo política, ¿verdad?, para que les den su hueso. ¿Sí o no? Porque todo se resume, la política en este país, en un 99% para darle el derecho de la duda a un 1% en hacer dinero en 4 años. Dejemos el 1% para buenas personas. 2 pues, porque usted está triste.
Ya no hago más concesión. Bueno, yo no soy quien para juzgar, solo es un pensamiento en voz alta. Él estaba pensando en el reino, junto con los demás discípulos, en el reino terrenal. Sigue aún resucitado en Hechos 1, dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Ya resucitado. ¿Cómo le preguntan eso al resucitado? Claro, lo vieron con poderes sobrenaturales, totalmente aumentado de volumen. Dijeron, ya la hicimos, muchacha. Ahora, yo quiero que usted visualice que los apóstoles del Cordero andaban no pensando en las cosas de Dios. No había Espíritu Santo todavía. Nosotros ya tenemos Espíritu Santo, o tal vez hay que dudarlo, ¿verdad? No, mejor no lo dudamos. Espérese, por lo que dice más adelante. Otro 12:16 de Romanos dice, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. La altivez de pensamiento es carnal, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nota que aquí está tomando una fotografía del pensamiento carnal que podemos tener todos aún en la iglesia. Mire, hermano, cuando usted se la lleva de muy salsa, para hablar en términos así fáciles, que usted se las sabe todas, usted está poniendo su mente en la carne. Cuando usted también, por el conocimiento que tiene en su trabajo y diríamos, el expertise que usted ha desarrollado en su trabajo, cree que solo que usted es buenísimo, de repente también está teniendo un pensamiento altivo. Cuando usted ha llevado 20 años de tocar un instrumento y usted dice, no, hasta con los ojos cerrados lo toco, de repente lo está tocando carnalmente. ¿Me estoy dando a entender? Porque, hermanos amados, tenemos que reconocer que en nosotros hay altivez. Incluso el conocimiento bíblico puede dar altivez. El poner la mano sobre un enfermo y que éste se sane puede dar altivez. Fíjese que yo he podido experimentar que a veces cuando uno pone la mano hay personas que se caen. ¿Verdad que pasa eso? ¿Verdad que pasa eso a veces? Pero he visto ministros que cada vez que lo hacen, hay altivez en ellos. Yo a veces pongo la mano y no pasa nada. Bueno, te la pongo a otro. A ver qué es lo que Dios quiere hacer con él. Porque Dios puede hacer con alguien abajo, arriba, en medio, donde sea, de lado. Dios puede hacer lo que quiera. A veces hay gente, yo les soy honesto, a veces yo he visto gente que he puesto la mano y digo, ¿se caería porque él quiere? ¿O realmente sintió un impacto del Espíritu? Pero se lo digo porque en todo lo que hacemos puede haber altivez en Cristo. Y eso es poner la mente en las cosas de la carne. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, dice, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. Se lo está hablando a los cristianos de Roma. Y es aplicable a cualquier iglesia local. ¿Qué será condescender? ¿Qué entiende usted por condescender? ¿Cómo? Ceder, ¿qué más? Condescender. Ponerse a la altura de la otra persona. Porque note que si usted dice, usted quita con, que es a la par, es una palabra compuesta, dice descendiendo, ¿verdad? Condescender es descender. Por ejemplo, cuando usted está con un niño, lo mejor, si usted es papá y tiene un niño chiquitito, es no le hable de aquí para abajo. Háblele así, ¿verdad? Hola, amigo, ¿cómo estás? Ahí condescendió.
literalmente usted descendió. Pero también en su manera de pensar, en su manera de hablar, condescender. Y aquí dice, con los humildes. Entonces, el que condesciende con los humildes está poniendo su mente en las cosas del Espíritu. Porque acuérdese, poner la mente en las cosas del Espíritu cada vez nos va a permitir parecernos a Cristo a través de la ley del Espíritu de vida. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa frase tu fronema, que se podría traducir la mentalidad, o se puede traducir inclinación o propósito. ¿Usted ha descubierto inclinaciones de su ser interior, de su mente? ¿Tiene usted inclinaciones que lo inclinan a la carne? Sí, un montón, ¿verdad? Si somos honestos, hay muchas. Pero tenemos que descubrir si hay propósitos o inclinaciones a las cosas del Espíritu. Y yo diría, fortalecer esas. Tenemos que fortalecer esas inclinaciones. Entonces, poner la mente en las cosas del Espíritu es que mis inclinaciones sean del Espíritu. Dijimos que el fronema es como un disco duro, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú guardes en ese disco duro establece tu inclinación. Hay fronema de la carne, ¿se acuerda? Los que han dado seguimiento a estos temas, y fronema del Espíritu. ¿Qué tienes en tu disco duro? Si hemos permitido que basura continuamente entre a nuestro fronema por años y entró basura en el mundo, un basural, quizá más grande que el de la zona 3, pudimos haber depositado en nuestra mente cuando estábamos en Cristo. Pero si ya llevamos varios años en Cristo, ya debería de haber bajado la basura. Y obviamente haber crecido nuestro fronema. ¿Cómo crece el fronema del Espíritu? Con la palabra. ¿Se acuerda que vimos eso? Que un valor del fronema de la carne es desalojado por la palabra de Dios. Tú puedes tener, mire, una de las cosas que más me preocupa a mí de las familias, de la manera como los esposos son, la manera como las esposas son, la manera como los hijos son en una familia cristiana, es que no logran aplicar lo que Dios dice acerca de la familia a su vida normal. Todavía hay muchos esposos machistas en Cristo. Aquí se hace lo que yo digo. Eso no está en la Biblia, hermanos amados. Con todo el respeto que ustedes me merecen, no está en la Biblia. Porque si Cristo actuara machista con nosotros, bueno, patojo, ¿te me arreglas o te corto? Así diría el Señor porque nosotros somos la esposa, ¿sí o no? Pero hay esposos, bueno, mija, o me haces las cosas bien o vas a ver. Pero así no actúa Cristo, y el modelo es Cristo, así como Cristo. Dice Efesios 5, ese es el modelo, así como Cristo amó a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, el fronema del Espíritu en relación familiar, hermanos, está muy vacío. Por eso, qué bueno, porque vamos a tener un retiro matrimonial donde específicamente vamos a trabajar y ojalá tengamos 2 o 3 cada año. Porque, y como yo sé que no todos van, voy a tener que poner temas familiares los domingos. Porque las crisis en las familias vienen por tener la mente en la carne. No hay para dónde. O sea, un hombre puede conocer un montón de cosas de los temas bíblicos, pero saca 0 en su aplicación de los temas
de la Biblia hacia su familia. Y los conceptos y pensamientos que tiene no son bíblicos. No es el propósito de Dios para la familia. Es su pensamiento heredado de la vana manera de vivir de sus padres. Y estos de sus padres y aquellos de sus padres. Entonces no hay restauración familiar. Bueno, tenemos que avanzar porque tengo las 8:10. Dice, porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. Le está hablando a los cristianos. Pero la mente puesta en el espíritu es vida, Zoe, la vida de Dios, y paz. Si usted no encuentra paz en muchos de los aspectos de su vida, hermano, tiene que chequear si no está poniendo su mente mucho en la carne. Mire, ahora podemos ampliar y pensar que si usted, por ejemplo, se lee un montón de libros de autores seculares, eso es mente puesta en la carne. Yo no soy legalista, pero si usted lee la palabra de Dios y se la come y la rumea y la rumea y la rumea y la rumea, usted tiene la mente puesta en las cosas del Espíritu. Y claro, si usted, su balance es las lecturas de Dios, va a estar completamente preparado o preparada para discernir lo que usted lee afuera de este contexto. ¿Por qué? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere muerte o quiere vida? Otro contraste del apóstol. ¿Se da cuenta que el capítulo 8 es una de contrastes? Contrapone la ley del espíritu contra la ley del pecado. Contrapone el espíritu con la carne. Contrapone la muerte para el cristiano. Porque estamos hablando de cristianos. El que pone, mire, para mí, la primera vez hace muchos años que yo vi este pasaje, me preocupé porque usted sabe que hay cortamientos, hermano amado. ¿Sabe usted que hay cortamientos? Y son cortamientos por amor. Antes de que se pierda eternamente la persona en una apostasía irreversible. Y eso tiene que ver con la Santa Cena. Porque la Santa Cena es un juicio. Es el tribunal del Espíritu Santo. Claro, alguno de ustedes dirá, mire usted, pero hace rato que no he visto que se muera nadie. Es que nosotros no sabemos, hermano. Nosotros solo vemos, pero no sabemos. No siempre el Señor nos dice cuáles son sus planes o cuáles fueron sus planes. Pero de verdad, ¿cuántos de los que se van en la iglesia del Señor se irán por misericordia? ¿Y cuántos de los que se quedan por misericordia para que nos arreglemos? ¿Me está entendiendo? Lo veo bien serio a usted, ¿verdad? Pero si la palabra nos pone serio, es bueno. Dice, ya que la mente puesta en la carne, oiga, es enemiga de Dios. ¿Ya se dio cuenta que nos podemos volver enemigos de Dios cuando ponemos la mente en las cosas de la carne? Pedro por un momento se volvió enemigo de Dios y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué grueso, güey. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Fíjese, hermano, que ahí entiende uno cuando no hay sujeción en una congregación. Los que son discipuladores, los que tienen una función dentro de una iglesia local, coordinadores de servidores, encargados de un área, casi siempre lo que yo oigo y lo que he visto como ministro o como ayuda de ministro, es que uno de nuestros grandes problemas de todos nosotros es la falta de sujeción.
¿Sí o no? Y esa falta de sujeción viene de una mente carnal, porque dice, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, yo creo que nuestro pensamiento, cuando alguien en nuestra área no se sujeta, es orar por esa persona para que cambie de switch, de carnalidad pase a espiritualidad. Y por eso seamos sabios. No nos pongamos a discutir con un carnal, porque vamos a parar en la carne. ¿Cierto o no? Nosotros tenemos que ser espirituales. ¿Me doy a entender? Porque dice que no puede. Dice, la mente puesta en la carne no se somete. Eso ya no es parte del verso, lo que está entre paréntesis. La mente puesta en la carne no se somete. Qué delicada es la función pastoral, ¿verdad? ¿Usted ha entendido lo delicada que es la función pastoral? Y por eso quiere ser pastor. Ay Dios, ay Dios. ¿Perdón? Pero la Biblia dice, el que anhela obispado, buena cosa anhela o buena cosa. Y yo le digo una cosa, si en una congregación nadie quiere ser ministro, esa congregación está mal, se está desarrollando mal, no están madurando bien. Yo le conté a usted, ¿verdad?, que en una de mis visitas a Los Ángeles estuve en un retiro matrimonial con 150 parejas y me impactó de esas cosas que lo impactan a uno. Cuando el ministro dijo, ¿cuántos aquí quieren ser pastores? Pasen aquí, voy a orar por ustedes. Casi pasaron todos los hombres, hermano. Impactante eso, dije yo. ¿Y usted, Nanay? ¿Ah? Somos guatemaltecos. No, allá hay muchos guatemaltecos también. Pero mire, óigame, el punto que le quería enfatizar es que desde el púlpito se pueden recibir instrucciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Y generalmente cuando uno está sentadito ahí o lo comenta con otros, uno va en contra de la instrucción. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a veces me llega a mí esa información. Y yo tengo que orar por usted, ¿verdad? Bueno, es que Él no me manda a mí. Es que Él se le está pasando la mano. Y claro, a uno se le puede pasar la mano, ¿verdad? Por eso le digo, la posición pastoral es delicada, pero uno la tiene que discernir. Y si uno tiene la mente puesta en el espíritu, enchufa. Si el ministro está en el espíritu y enchufan. Ahora, si el ministro está en la carne, es mejor ir buscando otra iglesia, ¿verdad? Para ver si encontramos a uno en el espíritu. Porque a veces también podemos pensar eso, ¿verdad? O puede ser así, porque en estos tiempos es delicado, hermano. Pero yo quiero que usted verifique esto. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y por lo tanto se puede volver enemiga de un ministro, si el ministro está con Dios. Fíjese que me impacta que un hombre escribe algo bien interesante. Yo ya se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir. Creo que se lo dije una vez. Dice, si nosotros enseñamos el Evangelio tan cercanamente a como lo enseñó Cristo, vamos a producir el mismo efecto. Nos van a querer matar. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos predicadores estaremos tan cerca de como Cristo predicó el Evangelio que no nos quieren matar? ¿Se da cuenta? Qué delicado. Porque hoy, en contraposición con el Evangelio que se está viviendo, cualquier cosa que un ministro dice es legalismo.
Ay, se le pasó la mano, ay, aquí, ay, allá. Pero cuidado, porque si tu mente está puesta en la carne, te puedes estar en la posición de ser enemigo o enemiga de Dios. La mente puesta en la carne no se somete. Cada vez que usted no se someta a una cabeza, chequéese, hermana, chequéese, hermano, chequémonos. Yo tengo una cabeza, es el presbiterio, y no crea que siempre me quiero sujetar. Es difícil sujetarse a una autoridad, pero si no nos sometemos, claro, hay que discernir, ¿verdad? Aquí vale la pena pensar, ¿por qué salió usted de una cobertura? Aquí todos salimos de una cobertura, ¿sí o no? ¿Por qué salió? ¿Por qué discernió que esa cobertura se había ido a la carne? ¿Sí o no? Y por eso usted tomó la decisión de salir. Entonces, a veces, yo siempre digo, ¿hasta dónde llega la cobertura? Hasta donde se meta en tu relación con Dios. Hoy hay coberturas que te invitan a pecar. Si tienes tu mente puesta en la carne, pues feliz, pero si las tienes puesta en el espíritu, vas a chocar. Y el Señor te va a guiar. Insubordinación continua mantiene la mente carnal. Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el requisito que hizo que hubiera un levantamiento vertical en Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios por 300 años. Pero la mente dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos amados, consagración es agradar a Dios. Buscando, estamos viendo en estos temas cómo buscamos la consagración. Sin embargo, verso 9, vosotros no estáis en la carne. Fíjese que Pablo da eso por sentado, sino en el Espíritu. Pero entonces nos mete en una pregunta bien complicada. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Yo sé que a usted a veces le cae mal que un predicador le diga, hermano, examínese, pero no le debe caer mal si eso está en la Biblia. Pablo dice, yo continuamente me voy a estar examinando, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado. Y mire cómo de una vez le lanza a uno, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero eso va mucho más allá. El Espíritu de Cristo jamás va a estar de acuerdo con una mente carnal. Ahora, ¿se da cuenta usted qué importante es la administración? Si yo descubro que continuamente en algunos aspectos de mi vida mi mente está en la carne, mi mente está en la carne, mi mente está en la carne y no logro salir, tengo que pedir ayuda. Necesito pedir ayuda porque la mente puesta en la carne produce muerte. No tengo paz, no tengo paz, no tengo paz, no tengo paz. Hay que ministrarse porque la mente puesta en el espíritu produce vida y paz. Mis decisiones no me producen paz, no las tomes. Después de eso, de lo que permitiste en tu vida, te quedas sin paz, te quedas afectado. Eso no es de Dios. Ok, avancemos. Me gustó esta frase de un autor, de lo que ve precisamente en el verso 9. Mire qué interesante. Él ve ahí la unión mística de Cristo y el creyente en el Espíritu Santo. Realmente lo que sucede en el nuevo nacimiento, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, unión mística.
que va a ser realidad, ahorita está a nivel del espíritu. Se va a desarrollar a nivel de alma y en la transformación a nivel de cuerpo. Y ahí va a ser la verdadera unión mística. Pero ya empieza, porque no solo entra en el parto gemelar, usted lo sabe, el Espíritu de Cristo, sino que también entra el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo nos da vida y el Espíritu Santo nos quiere dar la vida en abundancia. Avancemos un poquito más. Y si Cristo está en vosotros, tenemos que tener ese testimonio ahora. Y si Cristo está en vosotros, no y si tienes religión evangélica y haces lo que la cultura evangélica hace. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Otra comparación, porque dice que el cuerpo está muerto, pero el espíritu suyo, que nació de nuevo, está vivo. Mire cómo lo dice aquí en el verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Promesa de resurrección. ¿Pero qué querrá decir eso de que el cuerpo está muerto a causa del pecado? El cuerpo está muerto, tiene en él las semillas de la muerte. Querramos o no querramos, mis queridos hermanos, tenemos en nuestro cuerpo mortal las semillas de la muerte. Si somos la generación que no vamos a ver muerte, qué maravilloso privilegio, ¿verdad? Pero note que en el camino se están yendo los hermanos. Y nada nos garantiza que nosotros no nos vayamos también antes de que Él aparezca. Ojalá venga antes, ¿verdad? Pero que nosotros estemos listos. Por eso la urgencia de definirnos en la consagración. Como nuestro cuerpo mortal tiene semillas de muerte, porque no fue hecho para Adán, no fue hecho para morir, pero pecó. Y por el pecado, nuestro cuerpo puede morir. Lo alcanza la muerte física. Y es a causa del pecado. Y no solo a nosotros, sino a la creación misma. Por eso, el otro miércoles vamos a hablar de los últimos versos del capítulo 8, que habla de la transformación. Como parte final de todo el proceso consagrador y santificador, que llega hasta la redención del cuerpo. Dice, pero el Espíritu vive porque adentro lo que llamamos la nueva criatura es una vida engendrada y sustentada por Dios. Entonces ya se dio cuenta que este cuerpo está muriendo, hermano. Parece eso.